¿Preparados? Para cantar agudos te dicen que respires con el diafragma, que tengas buen apoyo, que no fuerces la garganta, que relajes el cuello y los hombros, que abras más la boca, que coloques la voz en la máscara, que uses la voz de cabeza, no, que uses la voz mixta, que no empujes aire, que abras la garganta, que crees espacio como en un bostezo, que calientes antes de cantar, que no subas tanto en pecho, que trabajes el pasaje, que controles el aire, que mantengas buena postura, que no tenses la mandíbula, pero que subas el paladar, que relajes la lengua, que no grites los agudos, que pienses el sonido arriba, que lo pienses delante, que no tengas miedo a la nota, que practiques escalas, que hagas sirenas, que hagas lip trills, que no levantes los hombros al respirar, que mantengas el cuello libre, que no aprietes, que cambies un poco las vocales, que abras más por dentro que por fuera, que mantengas el pecho abierto, que no lo hundas, que no colapses el torso, que relajes la cara, los labios, que sostengas el aire desde abajo, que no soples de más, que mantengas presión constante, que no bloquees la salida del aire, que no uses twang, que empieces suave, que no ataques el agudo fuerte, que entrenes poco a poco, que no subas el volumen al subir la nota, que pienses en llorar, en suspirar, en reír, en bostezar, que hagas una mezcla entre el bostezo y la sonrisa, que no levantes la barbilla, que bajes la cabeza, que la mantengas bien alineada, que no empujes con el cuello, que relajes la nuca, que no aprietes los dientes, pero que los separes un poco, que mantengas espaciados los molares, que no colapses la mandíbula, que sientas la vibración en la cara, no en la cara, no en la nariz, no en la nariz, no en la cabeza, no, no, detrás de los ojos, no, arriba en el cráneo, no, es más, que imagines que el sonido pasa por encima de la cabeza, que flote, que salga solo. Oye, que no pienses tanto, que confíes, que dejes que la voz salga, que no controles tanto, que imites a otros cantantes, que no lo hagas, que escuches referentes, que copies sensaciones, que relates, sobre todo que relates, que duermas bien, que no cantes cansado ni enfermo, que descanses la voz, que no practiques demasiado seguido, que fortalezcas el core, que tengas buena forma física, que estés relajado mentalmente, que no quites el agudo, que no ataques la nota, que entres suave y luego crezcas, que no empujes desde el pecho, que sostengas desde el abdomen, que no tengas que abras las vocales, que hagas un poco de que las claves, pero que hagas un poco, sí, que se note, que no te fijes solo en la nota, que pienses en el texto, que pienses en la emoción. Y sobre todo, que no pienses en nada, que dejes que el cuerpo lo haga. Pues oye, aún así, los agudos siguen sin funcionar. Y no es porque falte técnica, ni porque no entrenes, ni porque no te esfuerces, sino porque un agudo no es una cosa o un truquito o una colocación, es todo un sistema entero intentando organizarse. Así que en este vídeo no voy a añadir más cosas a la lista. Voy a explicarte cómo funcionan los agudos, no para hacerlos, para entender por qué el cuerpo hace lo que hace cuando aparecen y sobre todo qué hace el cuerpo cuando no aparecen. Hasta aquí todo lo que se suele decir sobre los agudos. Y no es que esté todo mal, es que está todo mezclado. Un agudo no funciona porque hagas muchas cosas bien, funciona cuando las diferentes zonas del sistema vocal se organizan entre sí con un fin claro, producir esa nota. No voy a entrar en ejercicios ni en trucos, voy a hablar de qué partes del sistema tienen que estar disponibles para que un agudo pueda existir, y son básicamente 4 zonas. Y cada una cumple un papel distinto, y ya te adelanto que después vamos a ver cómo todas esas zonas necesitan relacionarse entre sí. La primera zona que necesita organizarse para que un agudo funcione es el espacio. Y aquí suele empezar el primer malentendido. El espacio no es algo que se abra más y ya está, ya todo funciona. El espacio se ajusta continuamente en relación al tono y al volumen que se están produciendo en cada momento. Cuanto más agudo es el tono, más corto y más estrecho necesita ser el espacio. En cambio, cuanto más grave, más largo y más ancho. Y no es solo estética, sino que además es eficiencia. Ese ajuste no lo hace la boca, lo hace la faringe. La faringe es el tubo que regula el espacio y va desde la parte más alta de la nariz hasta la parte más baja de la garganta. Su función es regular el calibre y la longitud del espacio para que el sistema pueda producir y resonar la nota cada momento de la forma más eficiente. Además, la faringe no solo ajusta el espacio, sino que también articula los cartílagos de la garganta, que tienen influencia directa en el patrón vibratorio de las cuerdas. Espacio y vibración no son cosas separadas, se organizan juntas. Aquí entra el paladar, el factor paladar, que suele entenderse al revés. El paladar es una estructura muscular de fibras blancas. Es rápido y reactivo, pero no puede sostenerse activo mucho tiempo. Así que cuando se bloquea, cuando se levanta compulsivamente como acción voluntaria, no ayuda al espacio, lo interrumpe, porque el paladar forma parte de la articulación, no del ajuste fino del espacio. Cuando toma el control, la faringe pierde libertad, queda coartada, y con eso se altera también la nasalidad. La nasalidad en ese contexto no es un defecto ni un color, es una válvula funcional, una vía necesaria para que el sistema no tenga que empujar ni compensar. Cuando se intenta cerrar completamente la nariz para limpiar el sonido, el cuerpo pierde una salida y entra pues en modo defensa. Y ahí aparece el reflejo del vómito. Y no hablo del reflejo del vómito como un acto literal, sino como un gesto funcional de expulsar, empujar, sacar el sonido. Cuando el espacio no está bien ajustado, el sistema intenta resolverlo así. Y un sistema que vomita no puede afinar
ni puede sostener un agudo, por supuesto. Un agudo empieza a funcionar cuando la faringe puede ajustar el espacio libre y proporcionalmente, y cuando la nasalidad está disponible. Y esta está disponible cuando el sistema no necesita expulsar nada. No es más espacio, es el espacio justo. Cuando un agudo cuesta, casi nunca es porque falte fuerza, es porque el sistema se vuelve ineficiente. Las cuerdas vocales no están ahí para ser empujadas, están ahí para convertir la energía del aire en vibración. Ese proceso se llama transducción. Se trata de cambiar una energía de una naturaleza en otra de un tipo distinto, en este caso, vibración. Cuanto más eficiente es esa conversión, menos energía se pierde. Y un agudo solo es sostenible cuando no hay pérdidas innecesarias. Una bombilla de incandescencia de las antiguas, por ejemplo, perdía energía en forma de calor. En cambio, una bombilla actual, una bombilla LED, convierte casi toda esa energía en luz. Por eso es mucho más eficiente. Pues en la voz pasa lo mismo. Para que la vibración sea eficiente, necesita ser compleja. Y compleja no es más fuerte, es más rica. Las cuerdas vocales son una estructura multicapa y la disponibilidad para esa vibración compleja depende sobre todo de la capa más profunda, que es el músculo vocal. Cuando ese músculo está disponible, las capas pueden deslizarse y generar muchísimos armónicos con muy poco gasto energético. En cambio, cuando el músculo se pone rígido, la vibración se simplifica y el sistema necesita empujar. Por eso, en un escenario ideal, las cuerdas trabajan poco, no porque no hagan nada, sino porque no desperdician energía. Para subir en tono, las cuerdas no necesitan apretar más, necesitan vibrar más rápido, pero sin dejar de vibrar de forma compleja. Y ahí es donde entran nuestros queridos amigos los aritenoides, que permiten reducir progresivamente el contacto entre las cuerdas para que sigan sueltas y ondulando ampliamente pero sin chocar. Y afinan un poquito esas cuerdas desde atrás, lo justo y necesario, lo mínimo posible, para estabilizar esa vibración rápida. Eso es a lo que llamamos mixtura. Una estrategia de eficiencia que no es en sí bien una mezcla de voces. Cuando el espacio acompaña, las cuerdas pueden ocuparse solo de trabajar con calidad, de crear sonoridad y riqueza armónica. Un agudo empieza a funcionar cuando la vibración se vuelve compleja, rápida y sobre todo económica, eficiente, no cuando se vuelve más fuerte. Para que todo lo anterior pueda funcionar, hay una condición casi invisible y es el esqueleto. Los huesos sostienen, los músculos mueven. Sé que es muy evidente, pero cuando los músculos tienen que sostener, dejan de poder moverse bien o al menos libremente. Y el sistema pierde disponibilidad y sobre todo eficiencia. La respiración depende de esa disponibilidad y empieza en el esqueleto. Hay músculos de fibras rojas y hay músculos de fibras blancas. Las fibras rojas son lentas, pero son muy resistentes. En cambio, las blancas son rápidas, pero poco sostenibles. La faringe y los aritenoides son de fibras rojas. Los músculos internos de las cuerdas y los músculos de delante del cuello son de fibras blancas. No pueden sostenerse contraídos mucho tiempo. Entonces, cuando el liderazgo funcional pasa a las fibras blancas, el sistema entra en defensa. Para que todo funcione, el esqueleto necesita poderte sostener. Eso permite que las fibras rojas lideren y que las blancas se mueven y retocan sin cargar. Cuando el cuerpo colapsa hacia adelante, aparecen confusiones funcionales. Fonar se mezcla con vomitar. Respirar se mezcla con tragar. Y cualquier intento de hacer un agudo activa esos reflejos defensivos. Un agudo no se sostiene con los músculos, se sostiene con la estructura. El sistema vocal tiene una jerarquía. Esa jerarquía la clasifico en base, que sería el espacio, y el patrón vibratorio. Ahí se crea y se resuena el sonido. Y luego están los articuladores, que lengua, labios, mandíbula, velo del paladar, que dan forma a las palabras. Y luego finalmente está como un ente superior que organiza, que en definitiva es el cerebro y el sistema nervioso, que organiza las cualidades del sonido, que son fuerte, flojo, agudo, grave, largo y corto. El problema aparece cuando los articuladores intentan ayudar a crear esa voz, porque invaden la base. Por eso muchos agudos funcionan al vocalizar
y se caen al articular. No por la nota, sino por la invasión del espacio. Para que un agudo funcione, los articuladores necesitan estar diferenciados. Primero independencia y después, evidentemente, integración. Un agudo no se articula empujando, se articula cuando el sonido ya está organizado de antes. Todo esto no son técnicas distintas, son partes distintas del mismo sistema. Un agudo aparece cuando el espacio puede ajustarse, cuando la vibración es eficiente, cuando el esqueleto sostiene y cuando los articuladores no invaden lo que no les toca. No porque alguien lo controle, sino porque el cuerpo no necesita esa pelea. Y a partir de aquí viene lo importante, porque estas partes no solo tienen que funcionar bien, sino que tienen que relacionarse. Hasta ahora hemos visto qué partes intervienen en un agudo, pero un agudo no funciona porque todas esas partes estén bien por separado, sino que funciona cuando las relaciones entre ellas están equilibradas. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca, porque cada vez que modificas una sola cosa, el sistema entero tiene que reorganizarse en torno a ella. Y si no lo hace, alguien o alguienes tienen que compensar. Y compensar siempre implica trabajo de más. Vamos a verlo con ejemplos concretos. Imaginemos que quieres un agudo con más cuerpo, más ancho, más pleno. Lo primero que suele hacer el cuerpo es abrir más el espacio para darle ese color. Hasta aquí lógico. Pero si haces el espacio más grande y no ajustas nada más, ocurre una cosa muy clara. La vibración pierde eficiencia, el sonido se dispersa y entonces las cuerdas tienen que crear más cantidad para que el sonido no se caiga. Más volumen, más presión, más trabajo. Para que ese agudo con más cuerpo no cueste más, el patrón vibratorio necesita compensar. ¿Cómo? Pues reduciendo ligeramente el contacto entre las cuerdas. De esa forma, pueden seguir ondulando de forma compleja, pero sin chocar una contra la otra, y al mismo tiempo aumentando un poco la cantidad de mixtura desde atrás, para que esa vibración más rica pueda seguir siendo rápida y estable, pero sin peso. Si no ocurre esto, el cuerpo necesita empujar, pero no porque quiera, sino porque el sistema se ha quedado sin más opciones. Aquí no hay errores, hay relaciones mal compensadas. Cuando subimos al agudo, las cuerdas necesitan vibrar más rápido, eso es evidente, pero vibrar más rápido no significa apretar más. Si necesitas mantener el mismo contacto que en notas más graves, ocurre algo muy concreto. La vibración se vuelve pesada, las cuerdas chocan una contra la otra y esa ondulación rica que necesitamos para tener armónicos se empobrece. Para que puedan vibrar rápido sin perder armónicos, el contacto entre las cuerdas debe disminuir lo justo y necesario y sobre todo progresivamente. No para separar las cuerdas, sino para que puedan seguir sueltas, gruesas y ondulando sin que una anule la vibración de la otra. Sin elongarlas, como dice todo el mundo, tampoco, porque si las elongas demasiado, también pierdes armónicos. Y entonces necesitas hacer más y más cosas para compensar esa pérdida de armónicos. Cuando todo esto no funciona, aparece de nuevo, siempre, más presión. Y la presión no acelera la vibración, la empobrece, sobre todo, la bloquea. Aquí suele haber mucha confusión. Existe una mixtura necesaria. Es como la mínima elongación desde atrás que permite que las cuerdas puedan vibrar más rápido, pero conservando todavía la máxima riqueza armónica posible. Sin esa mixtura, el agudo simplemente no es posible, o al menos no es posible de una forma eficiente y proporcional. A partir de ahí existe la mixtura voluntaria. ¿Cuánta riqueza armónica quieres para lo que estás haciendo? ¿Cómo quieres sonar? ¿Quieres una voz más ligera? ¿Quieres una voz más pesada? ¿Más Disney? ¿Más rock? Y por encima de toda esa elección está el volumen. Cuando quieres más volumen y más proyección, no puedes simplemente añadir presión, necesitas más ondulación, más riqueza armónica, para que el sonido pueda resonar. Y eso implica, paradójicamente, quitar un poco de elongación y ajustar de nuevo el contacto y el espacio. Más volumen no es más tensión, es simplemente otra configuración del sistema. Si no se reconfigura todo esto dinámicamente, compensadamente y todo el tiempo, una vez más, el cuerpo empuja.
Aquí se ve muy claro el patrón general. Cuando el espacio no es eficiente, las cuerdas tienen que encargarse de mucho más de lo que pueden. Cantidad, volumen y, por supuesto, presión. Cuando el espacio es eficiente, las cuerdas pueden dedicarse solo a la calidad, a generar sonoridad y a generar riqueza armónica. Y eso es lo que hace que un agudo sea todo que no canse. Pero no porque haga menos, sino porque cada parte hace lo que puede y lo que le toca. Todo esto solo puede ocurrir si el cuerpo tiene estructura. Si el esqueleto no sostiene, los músculos tienen que hacerlo. Y cuando los músculos sostienen, no pueden moverse con libertad. Eso afecta a la respiración, al espacio y evidentemente a la vibración, a todo al mismo tiempo. Todo se vuelve más caro energéticamente. Además, cuando el cuerpo se sostiene desde la musculatura, suele aparecer presión abdominal. Y la presión en el abdomen altera directamente el patrón vibratorio y el ajuste del espacio y dispara el reflejo del vómito. Otra vez, no es un error técnico, es una compensación. Cada vez que cambias la altura, el volumen, el color, la intención, todo el sistema necesita reajustarse. Si no lo hace, alguien tiene que trabajar de más. Por eso no sirve aprender una cosa y repetirla siempre, porque el cuerpo no canta recetas, el cuerpo canta relaciones vivas y dinámicas. Y un agudo funciona cuando esas relaciones están disponibles y pueden compensarse unas con las otras eficiente y proporcionalmente sin entrar en la defensa, en la tensión, en la fuerza. Cuando las relaciones que hemos visto no pueden ajustarse, el sistema no te creas que se queda quieto, el sistema hace algo todo el tiempo, porque lo más importante para el sistema es funcionar, es sobrevivir. Y no es porque esté mal entrenado, es porque necesita seguir adelante. Y entonces lo que aparecen no son errores técnicos, son estrategias de compensación, más o menos eficientes, pero estrategias de compensación. La primera y la más habitual es ajustar mal el espacio. Por ejemplo, a veces se cierra la nariz intentando limpiar el sonido o porque hay una corriente muy fuerte que te invita a hacerlo. Otras veces abres demasiado la boca buscando espacio cuando estás intentando cantar agudo. Agudo y espacio grande. Eso también se recomienda todo el rato. En ambos casos ocurre lo mismo. La faringe pierde la capacidad de regular el espacio. Y cuando la faringe no puede hacerlo, el sistema se queda sin su resonador principal. Entonces alguien tiene que compensar. La vibración se vuelve más pesada, el contacto aumenta y entonces necesitamos más presión. De nuevo, no porque haga falta más aire, sino porque el espacio ya no está haciendo su trabajo. Otro desajuste muy frecuente es la presión de aire precisamente o la falta de mixtura. Cuando el patrón vibratorio no puede organizarse con eficiencia, porque no hay espacio suficiente, porque el contacto es excesivo o porque la velocidad de vibración no está bien regulada, el cuerpo de nuevo empuja. Y empuja porque es la única vía que le queda, dar más aire, más presión y por tanto más esfuerzo. Pero la presión no estabiliza la vibración, de hecho, la empobrece. Cuanto más se empuja, menos compleja es esa vibración. Y cuanto menos compleja es, pues más trabajo necesita y menos armónicos obtiene. Ahí empieza el bucle. Y también aparecen desequilibrios funcionales claros. La lengua intenta crear espacio, la mandíbula intenta sostener, los labios se tensan para ayudar. No porque estas partes estén siendo usadas mal, sino porque el sistema ha perdido su orden, ha perdido su jerarquía. Cuando la base no puede organizarse, los articuladores intentan salvar la situación y al hacerlo, pues generalmente la empeoran. Otro punto clave es la falta de sostén esqueletal. Sé que soy muy pesado con esto, pero es muy importante porque cuando el cuerpo no está sostenido desde los huesos, la musculatura entra en modo defensivo. La respiración pierde disponibilidad y entonces ya pierdes la faringe, pierdes de nuevo el patrón vibratorio y ya todo se hunde. Y no es porque el agudo sea difícil, sino porque el cuerpo no se siente seguro para permitirlo y porque necesita trabajar para sostenerse, que es mucho más importante que cantar agudo. En ese contexto suele aparecer una contracción del abdomen excesiva, explosiva, y no es como apoyo funcional, sino que es como un intento de sostener todo el sistema desde abajo. Eso aumenta la presión de aire y la presión vuelve una vez más a desequilibrar el espacio y la vibración. De nuevo, no es torpeza, es compensación, es supervivencia.
Por último, otra de las confusiones más extendidas es esa idea equivocada del apoyo, entendido como empujar o como sujetar la nota o como para hacer fuerza para que no se caiga o esa fuerza necesaria para poder funcionar. Cuando el apoyo se vive así, el cuerpo no se estabiliza, el cuerpo está todo el rato lidiando con eso y defendiéndose. Y un sistema que está en defensa no puede afinar relaciones muy finas, muy concretas, solamente puede resistir e intentar llegar al final. Por eso, muchos agudos salen, pero cuestan o cansan o simplemente a veces salen y a veces no, o simplemente no se pueden repetir. No porque falte técnica, sino porque el sistema está trabajando en modo supervivencia y hace lo que puede. Muchos de los problemas en los agudos no vienen de hacer poco, vienen de hacer demasiado y de forma desorganizada. Es decir, estás trabajando en el lugar equivocado. Un agudo se cae cuando el sistema ya no puede más, cuando el sistema ya no tiene más planes B, cuando el sistema no encuentra lo que necesita. Todo esto que has visto aquí no se aprende de un día para el otro, ni con un vídeo como este, ni con ningún otro vídeo de este estilo, porque no va de entender ideas, va de vivirlas en el cuerpo, filtrarlas a través del cuerpo y que éste recoja la información. Es un camino experiencial. Experimentar, observar, equivocarse, volver a ajustar, buscar inspiración y poco a poco empezar a reconocer qué necesita tu sistema cuando quieres cantar agudo. Si este vídeo te ha resonado, no es porque ya sepas hacerlo, es porque probablemente intuyes que a lo mejor hay algo distinto. Si quieres seguir explorando esta forma de entender la voz, sin trucos, sin recetas, comparto este camino en mi newsletter. Envío un correo diario con un consejo de voz. Ahora ya te digo, no enseño ejercicios, comparto procesos, criterio y sobre todo, experiencia. Así que entra en javiprieto.com y suscríbete ahí. Seguimos desde ahí. Hasta pronto.